Breve historia de la radiodifusión. Cuando los jóvenes juegan a la ciencia es porque tienen el genio adentro. Con estas palabras, el entonces presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, se refería en 1920 a la primera emisión de radio con contenido y continuidad de Argentina y del mundo. El hecho concretado el 27 de agosto de ese año, con la transmisión sonora de la ópera Parsifal de Richard Wagner, fue el fruto de incansables luchadores en el campo de la investigación de las ondas de radio y la telegrafía. En realidad, desde 1870 se venía experimentando con ondas electromagnéticas que podían transmitirse a través del aire y convertirse en sonidos. Hertz, Tesla, Bell, Marconi, entre otros, investigaron y fueron perfeccionando los sistemas. La aparición de la válvula de vacío contribuyó a hacer mucho más fácil la generación de ondas de radio y posteriormente se pudo emitir y recepcionar sonidos. Nacía de esta forma la radiofonía. En nuestro país, muchos se interesaron en el tema de las comunicaciones inalámbricas, primero agrupándose como radioaficionados y luego pensando en que podría ser algo beneficioso para el común de la gente. Entre esos entusiastas estaba el doctor Enrique Telémaco Susini, quien, comisionado por el gobierno argentino, viajó a Francia después de la Primera Guerra Mundial para estudiar el comportamiento de los gases tóxicos utilizados durante el conflicto bélico. En París, descubrió que algunos niños en las calles jugaban con rezagos de transmisores de uso militar. Pensando en sus proyectos, adquiere algunos elementos y trae consigo válvulas Paté. Junto a sus amigos Luis Romero Carranza, César José Garrico y Miguel Mujica, decide emprender la aventura de poner en marcha una emisora que pueda ser sintonizada por todos y que tenga una programación estable y consecutiva. Esa es la diferencia que se establece con emisiones realizadas anteriormente en otras partes del mundo, que solo se hacían en forma experimental. Yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. Los comienzos fueron duros en todo sentido. La antena de madera que habían levantado se cayó varias veces y se hizo necesario construir una de hierro. No había micrófono y debieron fabricar uno con un parlante de una Victrola Atzari al que le aplicaron una membrana de un audífono para sordos. De igual forma, los a esta altura denominados locos de la azotea comenzaron a emitir con regularidad entre las 18 y las 23, y los fines de semana solían extender la transmisión hasta las 0 o la 1. Ese 27 de agosto de 1920 eran muy pocos los que tenían un receptor de galena para escuchar, pero esa primera transmisión, que siguió sin pausa, hizo que la gente se hiciera de los medios necesarios para tener uno. La demanda creció, y como no había quien los fabricara, en los diarios de la época se explicaba cómo armar una radio de galena, cuáles eran los elementos necesarios, el costo y cómo ensamblarla. Las emisoras, durante esa primera época, se multiplicaron a la par que los fabricantes de aparatos de radio, que primero se importaron y luego se fabricaron en nuestro país. El nuevo invento hizo furor y tanto particulares como casas de comercio
vieron en este medio una forma de promoción muy importante. Por supuesto, toda la transmisión de la denominada LOR, Sociedad de Radio Argentina, se realizaba en vivo, y el propio doctor Susini, políglota, músico y cantante, daba vida a artistas de distintas latitudes. Luis Romero Carranza se convierte en el primer relator deportivo de la radiofonía, al transmitir un encuentro entre Vélez y Boca en 1921. El primer diario en tener una emisora fue La Nación, en 1922, y luego La Prensa, también Muebles Díaz y otros negocios importantes. Las editoriales como Haines tuvieron la oportunidad de contar con un medio radial que llevó el mismo nombre de su periódico, El Mundo, en 1935. Entre 1927 y 1943, Buenos Aires resultó la ciudad con mayor cantidad de emisoras de AM en el dial, con un total de 25 estaciones. El propio doctor Susini, deseoso de medir el poder de su emisora, escribió un aviso promocionando Vitaforte, el remedio que no pregunta qué enfermedad tiene, las cura todas. En verdad, el medicamento no existía, pero una recorrida por las principales farmacias de la ciudad le permitió saber que el producto era muy solicitado. Las emisoras se multiplicaron en el interior del país con producciones propias. A través de la imaginación, la radio se convierte en un vehículo de toda expresión artística, musical y cultural. El radioteatro se instala en el gusto popular con la representación de obras de teatro clásico, con los famosos seriados, entre los que se destacan chispazos de tradición de gran repercusión. Nuestro país llegó a tener 3 cadenas radiales en plena competencia. La primera cadena argentina de broadcasting de LR3 Radio Belgrano, la cadena azul y blanca de emisoras argentinas perteneciente a LR1 Radio El Mundo y la red de emisoras Splendid de LR4 creada en 1924. En 1927, el entonces presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear, pone en el aire LOS, Radio Municipal, en la actualidad LS1, cuyo cometido principal era difundir la actividad del Teatro Colón. Ya en 1921 se comienza a experimentar con los enlaces externos. Radio Cultura establece conexión con Europa y Radio Argentina la concreta con Estados Unidos. En 1934, Carlos Gardel se encuentra actuando en la NBC de Nueva York y Radio Splendid efectúa una innovación tecnológica. Gardel canta desde Estados Unidos y sus guitarristas lo acompañan desde Buenos Aires. Se estima que entre los primeros avisos en forma de canje, los primeros fueron galletitas Manon y productos de belleza Coty. En tanto, el primer aviso comercial pago correspondió a Avelino Cabezas, donde la elegancia resalta a todo caballero, y luego Medias París. El primer jingle grabado en cilindro correspondió a Tiendas La Piedad. En 1937 se inaugura Radio del Estado, hoy Radio Nacional, que cuenta con 40 filiales en todo el país. El 3 de julio de 1943, un grupo de locutores decide crear la Sociedad Argentina de Locutores, encargada de defender la profesionalidad y los temas gremiales y laborales de sus trabajadores. Ese año también nacía el gremio que enucleaba a los técnicos y operadores de radio, hoy denominado AATRAC. Nuestro país
Es el segundo en el mundo en contar con una estación de frecuencia modulada, traída por el ingeniero Armstrong de Estados Unidos en 1954. Curiosamente, ya en 1923 se realizaban experimentos que, un año después, llevaría a la práctica el inglés John Baird, que logra las primeras imágenes de televisión. La Segunda Guerra Mundial atrasa el desarrollo de la televisión, que se emitía regularmente en Norteamérica desde 1939. En Argentina, los primeros ensayos se efectúan en universidades en la década del 40, pero es recién en 1950 cuando Jaime Yankelevich, pionero en el medio, viaja a los Estados Unidos para traer desde allí los primeros equipos. La primera transmisión se efectúa el 17 de octubre de ese 1951, quedando inaugurado el viejo Canal 7, conocido entonces como LR3 Radio Belgrano TV. Son los locutores de la radio del mismo nombre los que se van a pasar a trabajar también en el canal. Como sucedió con los receptores de radio, es muy poca la gente que posee televisores en sus hogares. La mayoría de los aparatos se encontraban en bares y negocios y la gente se agolpaba frente a las vidrieras para poder ver. La programación en esos primeros años estaba integrada por espectáculos folclóricos, espacios musicales, transmisiones desde el circo y programas de moda. Se crea el Sindicato Argentino de Televisión, que trabajará en conjunto con las otras entidades gremiales que representan a los distintos trabajadores del medio. En 1952 se conocen los primeros teleteatros. En 1954 comienza el primer telenoticioso argentino, que se emitía a la noche y presentaba un resumen de los hechos acontecidos durante la jornada. Al igual que en la radio, la televisión sirve de medio para todas las expresiones artísticas, musicales y culturales. En los años 60 se inauguran los principales canales de aire de Buenos Aires: Canal 9, Canal 13, Canal 11 y más tarde Canal 2 de La Plata. Las principales ciudades del interior instalan sus propios canales. Los grandes acontecimientos del siglo XX se ven reflejados en las pantallas de los diferentes canales. Un ejemplo de ello es la transmisión en 1969 de la llegada del hombre a la Luna, que se logra merced a la instalación en Balcarce de la primera estación para transmisiones vía satélite. En 1976 nace el proyecto Argentina 78 Televisora Sociedad Anónima, que se encarga de determinar el sistema de transmisión en color y la creación del Centro de Producciones Buenos Aires, en Figueroa Alcorta y Tagle, que será, a partir de 1981, ATC, el primer canal en transmitir en color. El comienzo de esta década marca también los inicios de la TV por cable, cuyo primer impulso se produce con la creación de la Asociación Argentina de Circuitos Cerrados Comunitarios de Televisión. Los avances en materia electrónica y cibernética contribuyeron a que tanto emisoras de radio como de televisión hagan llegar su señal a todas partes del mundo. Internet, alta definición, sonido estereofónico e imágenes en 3 dimensiones ya son moneda corriente en el mundo de las comunicaciones actuales. Todo debido al ingenio de alguien que, a pesar de los obstáculos, inventó el formato de la radiocomunicación, la impulsó e impulsó también la televisión, el doctor Enrique Telemaco Susini, quien predijera allá por 1917 que si habían podido escuchar por radio el canto de un gallo, debía existir la posibilidad de transmitir la voz humana o la música.